Buenas, nosotros esta vez vamos a presentar nuestro experimento, los tubos sonoros. Nuestro grupo está conformado por Ali David Pana, Uriana, Luis Fernando Mejía Iguarán, Rafael Frías Chima, Bargelinis Perusa, Guerrero. Bueno, antes que todo vamos a comenzar con una pequeña introducción. Sé que los tubos sonoros son dispositivos que permiten estudiar la propagación de ondas sonoras en medios gaseosos y comprender fenómenos físicos como la resonancia, la interferencia y la formación de ondas estacionarias. Bueno, en este experimento de laboratorio se analiza el comportamiento del sonido en tubos con diferentes condiciones, de bordes abiertos, en ambos extremos, o cerrado en uno, con el propósito de determinar la relación entre la frecuencia, la longitud del tubo y la velocidad del sonido en el aire. Bueno, este estudio de relación entre la longitud, frecuencia y velocidad del sonido. Bueno, este apartado lo que vamos a estudiar cómo se varían las propiedades del sonido en función de la longitud del tubo, las frecuencias generadas, dado que el tubo puede tener extremos abiertos o cerrados, entonces ahí se forman diferentes patrones de onda estacionaria. La diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí empezando con lo que sería el marco teórico de nuestra práctica de laboratorio, yo pasaré un poco a los conceptos clave que son importantes en la teoría de ondas estacionarias. Entonces, ¿qué son las ondas estacionarias? Son ondas que se están moviendo, pero que parecen estar estáticas o que parecen estar quietas en un cierto periodo. Entonces, lo primero, existen ciertas propiedades como es la interferencia de ondas, que es cuando explica cómo se forman las ondas estacionarias. Entonces estas ondas se crean debido a la interferencia entre dos ondas que viajan en direcciones opuestas, y pues este fenómeno lo que estamos analizando en esta práctica laboratorio es muy esencial en los tubos sonoros, donde estas ondas reflejadas producen ciertos patrones de vibración en los cuales consideran estables, donde nacen lo que serían los modos de vibración, pero veremos más adelante. Entonces tienen dos propiedades, lo que son los nodos y los antinodos. Entonces, ¿qué son los nodos? Los nodos son estos puntos donde existe una mínima amplitud, donde que parecen ser puntos donde existe una amplitud mínima, puede decir que es cero, que es donde se cruzan las dos ondas que están dos ondas que interfieren. Entonces, en este punto la vibración es nula. En cambio, por otro lado tenemos los antinodos, que son los puntos de máxima amplitud, y es donde la vibración es máxima. Entonces, estos conceptos son clave para entender lo que es la resonancia en los tubos sonoros. Ahora, ¿qué es la resonancia? La resonancia en tubos sonoros es un fenómeno físico que se refiere a cuando las ondas sonoras se amplifican dentro de un tubo cuando la frecuencia del sonido coincide con las frecuencias naturales del tubo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que estas ondas interfieren, pero interfieren de forma constructiva, es decir, se unen dos puntos con máxima amplitud, lo que genera que estas ondas aumenten su amplitud, generando de esta forma que cómo identificamos estas resonancias. Pues son cuando el sonido tiende a ser mucho más fuerte y mucho más marcado. Entonces, esto ocurre cuando estas ondas reflejadas en los extremos del tubo interfieren constructivamente con las ondas entrantes, y de esta forma se estudian lo que estábamos estudiando, que son las ondas estacionarias. Bueno, esto sería pues hasta aquí el apartado de conceptos, y los dejo con los materiales de equipo con la compañera Yorgeli.
materiales y equipos. Empecemos con los materiales que utilizamos. Utilizamos un generador de onda sinusoidal, un altavoz, un tubo de resonancia económico, latiguillos tipo banana, tubos de sonidos giratorios y un termómetro. Seguimos con el procedimiento. Bueno, en esta primera parte, llamada tubo cerrado de longitud variable, primero hicimos una calibración inicial, que se trata de verificar la escala del tubo extendido a 100 centímetros. Segundo, hicimos las mediciones, donde primero establece el tubo a 120 centímetros, luego ajusta la frecuencia desde 50 Hz hasta encontrar la resonancia, después registra la frecuencia donde el sonido es más fuerte y asimismo repite en pasos de 10 centímetros hasta llegar a 50 centímetros. Datos del experimento. Longitud de los tubos. La longitud de los tubos sonoros varió entre 0.725 y 2.4 metros, lo que permitió observar diferentes frecuencias de resonancia. Frecuencias generadas. Las frecuencias generadas oscilaron entre 100 Hz y 1000 Hz, lo que es crucial para entender las variaciones de la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Se determinó la velocidad del sonido a partir de los datos recopilados con un valor medio de 259 metros sobre segundo, que se utilizará en el análisis posterior. Bueno, estos son los datos que encontramos en el experimento, como se muestra en la tabla. Las longitudes del tubo de 140 hasta 210 centímetros. Las frecuencias donde se encontraron las resonancias y 1 sobre Hz o frecuencia a la menos 1. Bueno, explicando la tabla, este dato que encontramos aquí lo utilizamos posteriormente para generar esta gráfica de acá, la cual son los puntos que corresponden a la longitud del tubo de 10 centímetros y, como dijo el compañero, la frecuencia a la menos 1 o 1 entre la frecuencia, lo cual nos indica un tiempo en segundos. Entonces, a nosotros realizar el ajuste lineal nos queda esta pendiente de acá, que es de 6.47 por 10 a la 3. Entonces, ¿qué hicimos con esta información? Esta información, realizando una ecuación, pues pudimos determinar la frecuencia, la velocidad del sonido por cómo se propaga en el aire. Nos dio una velocidad medida, que fue la que nos dio el compañero ahorita anteriormente, de 259 metros sobre segundo. Y pues de ahí la gráfica que encontramos. Bueno, los datos recopilados. Bueno,
Se recolectaron datos experimentales midiendo longitudes de los tubos y frecuencias del sonido que ésta lo producen. Estos datos fueron representados gráficamente para mostrar cómo varía la frecuencia con respecto a la longitud del sonido. Se utilizaron tubos sonoros abiertos y cerrados para analizar estos fenómenos acústicos. Al analizar estos gráficos pudimos visualizar el comportamiento físico del sonido en función de una variable como la longitud. Al analizar estos gráficos pudimos observar cómo la longitud y la frecuencia son inversamente proporcional, lo que consiste en cómo varía la teoría acústica, y con la longitud y la frecuencia podemos identificar patrones como a mayor longitud menor frecuencia. Ahí ahí podemos escuchar unos sonidos graves, y a menor longitud mayor va a ser la frecuencia, los sonidos van a ser muchos más agudos. Esto nos permite verificar si hay valores atípicos o errores experimentales que pudieron arrojar desviaciones sistemáticas. Los datos recopilados y su representación gráfica son fundamentales para validar modelos físicos del sonido, observar las relaciones matemáticas entre las variables acústicas y también desarrollar conclusiones como el diseño de un instrumento, como lo son las flautas, los tubos de órganos, etc. Todo esto influye en el sonido. A continuación, el próximo compañero. Fórmula para el cálculo. La velocidad del sonido se puede calcular utilizando la fórmula de V igual a la frecuencia por longitud de onda, donde V es la velocidad, F es la frecuencia y lambda es la longitud de onda. En este experimento se midieron las frecuencias y longitudes para obtener la velocidad del sonido en cada tubo. Resultados obtenidos. Los resultados experimentales mostraron una velocidad promedio del sonido que se aproximó a los valores teóricos, valiendo la metodología del experimento. Sin embargo, se identificaron algunas discrepancias que se explican por factores como temperatura y la humedad. Clásico. Resultados experimentales. Bueno, en esta parte del informe se presentan los datos obtenidos durante el experimento con tubos sonoros. Bueno, específicamente se muestran las frecuencias medidas, es decir, cuántas veces se vibra el aire por segundo dentro del tubo, la velocidad del sonido circulada a partir de esa frecuencia y de la longitud del tubo. Bueno, esto nos permite ver que el sonido se comporta en funciones de
en diferentes condiciones del experimento. Bueno, además esto también nos recuerda que, bueno, algo muy importante, que es que estos resultados no son absolutos. Estos pueden variar dependiendo de algunos factores, como lo es la temperatura del ambiente, que afecta la velocidad con la que se propaga el sonido. No, el sonido viaja más rápido en el aire caliente que en el aire frío. También, y la precisión de las mediciones, como el error al medir la longitud del tubo o la frecuencia con un generador o un sensor. O sea, los valores teóricos esperados. Bueno, en esta parte del informe se habla de los valores teóricos, es decir, aquellos resultados que se esperarían obtener si todo saliera perfecto según las leyes de la física. Bueno, estos valores se calculan utilizando fórmulas matemáticas que relacionan tres aspectos muy importantes del sonido en tubo, como lo es la longitud del tubo, la frecuencia del sonido y la velocidad de propagación del sonido. Lo dejo con mi siguiente compañero. Pero bueno, entonces todo, a manera de conclusión, pues tenemos que es una práctica bastante sustanciosa en el conocimiento, y pues esto es todo lo que tenemos para este informe. Muchas gracias.